Consejos para lidiar con la crisis del coronavirus. En un abrir y cerrar de ojos, la crisis del coronavirus ha cambiado varias cosas en la vida de millones de personas de diferentes razas, religión, cultura y posición social. Al observar las noticias, nos damos cuenta que ya son cientos de miles los infectados y los que han fallecido. Al observar lo que está pasando en todo el mundo, el temor avanza y nuestras familias son golpeadas con furia, pasando por tiempos de incertidumbre y de preguntas que no tienen respuesta hasta el momento. Pero no todo es negativo. Aún en medio de una crisis, podemos aprender y crecer. Por tal razón, llego ante ustedes para compartir algunos consejos para lidiar con la crisis del coronavirus, esperando que sean de ayuda para cada uno de ustedes. Número 1. Debemos de aceptar la realidad de la crisis. En los seres humanos es muy común que cuando pasamos por situaciones adversas en la vida, entramos en momentos de no querer aceptar la realidad de la situación. Alguien dijo que una crisis no se supera personalmente mientras no se acepta plenamente, con todo su dramatismo y todas sus consecuencias. Cuando aceptamos algo, no significa que no vamos a hacer nada. Aceptar no significa quedarse con los brazos cruzados. La aceptación nos exige una comprensión. La pregunta es, ¿qué tipo de comprensión? Bueno, como se dice comúnmente cuando hay un problema, no mires solo el problema, observa qué puedes aprender de él, a corto, a mediano o a largo plazo. Siempre un río revuelto trae algo bueno. Número 2. Tenemos que aprender a ver las crisis como oportunidades. Cuando aceptamos la realidad de la crisis, esto nos abre el panorama de observar las oportunidades que se vislumbran en medio de la misma. Observamos qué cosas buenas han dejado esta crisis. Todo esto nos ha llevado a que exista menos contaminación en ríos, canales más transparentes, ayuda mutua, actos de bondad, grupos unidos en el mundo. Todo esto nos abrió la oportunidad para ser creativos y así podemos mencionar más y más oportunidades que han surgido. Aprendamos a ver las crisis como oportunidades. Número 3. Una crisis nos ayuda a pensar en Dios y en cuestiones espirituales. Por ejemplo, ir a la Biblia y buscar qué planes tiene Dios con la humanidad. Descansar también en la meditación y en la oración. Como seres humanos, las crisis nos ayudan a buscar respuesta a nuestras preguntas. Y muchas veces esta búsqueda nos lleva a preguntar, ¿cómo podemos estar en paz y confiados en medio de una catástrofe? Cuando vamos a lo espiritual, esto nos lleva a encontrar una paz más profunda en medio de situaciones verdaderamente dramáticas. Número 4. Una crisis nos inclina a servir a los demás. Si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad. Tus sombras se convertirán en luz de mediodía. Las crisis nos ayudan a multiplicar actos de bondad. No desaprovechemos las crisis para poder ayudar a quien lo necesita. Recordemos que siempre hay personas que están sufriendo más que nosotros. No cerremos nuestro corazón y manos para poder compartir. Número 5. Seamos prudentes y no dejemos que el miedo nos paralice. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Una persona prudente espiritualmente está firme y confía que aún en medio de la situación existe alguien que le fortalece. Se cuida, pero no permite que el miedo le quite energía y lo paralice.
El miedo nos paraliza, la fe nos moviliza. Sé fuerte, no importa lo que estés pasando, ninguna pena es para siempre. La situación mejorará, llora si tienes que llorar, pero después ten valor y levántate. No dejes que el miedo invada tu corazón. Seca las lágrimas y continúa avanzando. Número 6. Las crisis nos ayudan a vivir en los momentos de falta de seguridad o de certeza sobre algo. Muchas veces es necesario una crisis para que nos demos cuenta que nosotros no tenemos el control de absolutamente nada. Somos seres humanos frágiles, aún teniendo muchas habilidades, capacidades y fuerza. Las cosas en la tierra se mueven por la mano del soberano, y Él mismo nos creó para poder adaptarnos a vivir en medio de situaciones adversas. Todo lo debemos a Él, ya que Él es el creador y sustentador de todo el universo. Número 7. Las crisis nos ayudan a relacionarnos más. Tenemos que ver esta situación como una oportunidad para poder estar con la familia y convivir con ellos, no importando el espacio en el cual vivamos y los medios escasos que tengamos para vivir. Disfrutemos a la familia, dejemos un poco los aparatos electrónicos y juguemos juntos y en armonía. Si te das cuenta, podemos obtener cosas buenas y maravillosas de los momentos difíciles que pasamos en la vida. Es necesario que cada uno de nosotros podamos cuidarnos en medio de las actividades que realicemos. Ya nos dimos cuenta qué tan frágiles somos y que estamos luchando contra un enemigo invisible, que no sabemos el momento en el cual nos encontraremos con él. Pero seamos prudentes y no dejemos que el miedo nos invada. Recuerda, el miedo quita energía, el miedo nos paraliza, la fe nos moviliza. Antes de los ataques contra sus ciudades durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico emitió y mostró 3 carteles con mensajes escritos para elevar la moral y preparar mentalmente a sus civiles. Uno de ellos decía: mantén la calma y continúa. Ha crecido en popularidad a lo largo de los años porque su mensaje es aplicable más allá de su intención original. De manera similar, una línea del discurso de la posesión del presidente Franklin Roosevelt en 1933 a una nación paralizada por el miedo económico de la Gran Depresión ha soportado su significado original, porque la frase "lo único que debemos temer es el miedo mismo". Una vida con miedo es una vida medio vivida, declara un personaje en una película australiana de 1992. Un humorista escribió: la preocupación es como una mecedora, te da algo que hacer, pero nunca te lleva a ninguna parte. Ahora es el momento de un enfoque más científico y analítico. Como dijo la física Marie Curie, no hay que temer nada en la vida, solo hay que entenderlo. Ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos. Cierro mencionando, por sobre todo lo anterior, lo que nuestro Señor Jesucristo dijo: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Un saludo.